Buenas noches a todos, mi nombre es Rosalía, bienvenidos. Para ponernos en disposición, vamos a guardar un minuto de silencio dedicado a la oración y la meditación personal. Comenzamos. Gracias. Bueno, vamos a leer a continuación nuestro enunciado que dice: en Fe que Obra somos un grupo de personas que compartimos entre nosotros un mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales o emocionales que nos afectan. Nos reunimos los 365 días del año a través de WhatsApp para poner en práctica las herramientas que nos ofrecen los 36 principios espirituales, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos para el servicio mundial, lo cual nos permite establecer puente de comprensión entre nosotros y enriquecer el camino hacia el despertar espiritual, producto de la aplicación de estos principios en nuestras vidas. La junta tendrá una duración de 90 minutos. La misma está siendo grabada y luego se colocará en un sitio web donde podrán reproducirla nuevamente. Les damos la bienvenida a Cristina, quien nos compartirá el tema en todos nuestros asuntos. Antes de iniciar, conviene recordar que el tiempo de exposición es de 45 minutos para desarrollar el tema y posteriormente se abrirá el espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas las podrán hacer por escrito o por micrófono. El tema es en todos nuestros asuntos. Bienvenida, Cristina, y te paso el micrófono. ¿Me escuchan? Ya. Buenas noches, compañeros. Sí, te escuchamos. Adelante. Gracias. Bueno, pues soy Cristina y soy neurótica. Agradezco a Dios, como yo lo consigo, por estar aquí con ustedes, a los compañeros por la invitación. De verdad que para mí es un gusto siempre que estoy aquí compartiendo con ustedes. Bueno, pues el tema que ustedes me regalaron se llama En todos nuestros asuntos. Solo quiero hacer alusión al punto 8 del patrimonio de Neuróticos Anónimos, que lo único que voy a compartir es mi experiencia, lo que a mí me ha servido del programa y qué es lo que estoy haciendo actualmente sobre mi recuperación. Si me puede pasar por compañera la diapositiva, la siguiente, la de abajo. Ok, gracias. Bueno, el tema que ustedes a mí me regalan, pues a mí me lleva concretamente a lo que es el 12º paso. Fíjense que cuando tenía yo muy poquito tiempo dentro de la asociación, me regalaron este tema y la verdad yo me sentía tan bien que no dije que no. Inmediatamente dije que sí, lo preparé y en esa ocasión cuando lo compartí yo no tenía idea de lo que estaba yo compartiendo. Era tanta mi alegría por haber encontrado un lugar en donde había personas como yo
que lo único que me interesaba era compartir eso, ¿no? Lo que yo había encontrado aquí. Pero hoy, cada vez que me invitan ustedes a compartir un tema, es como volver a revivir esa experiencia, pero también darme cuenta todo lo que este programa de recuperación implica de responsabilidad mía, de la que yo tengo para poderme recuperar. Y el 12º paso es algo muy extenso, maravilloso, que me hace ver que este programa no termina, ¿no? Y lo dicen nuestros pasos, esto no termina hasta que Dios quiera, que al final de cuentas es hasta que yo quiera que esto termine, ¿sí? ¿En qué sentido cuando yo menciono terminar? Es cuando yo ya no quiera estar acá, ¿sí? Cuando yo ya no quiera asistir a las reuniones, cuando yo ya no quiera formar parte de la agrupación, porque solamente de esa manera es cuando yo ya no quiero. El 12º paso, yo soy muy lenta de aprendizaje y siempre soy una persona emocionalmente enferma. A veces es así como que quiere estar desglosando, ¿no? Así como viendo qué significa cada cosa, es muy meticulosa, quiere estar indagando, o sea, el neurótico es muy dudoso, ¿no? Y está busque. Entonces, yo necesito así que me expliquen a veces como con bolitas y palitos para poder entender. Y el 12º paso, pues me di un poquito a la tarea de ir viendo qué me dice cada frase, ¿no? Entonces, el 12º paso me dice que habiendo obtenido un despertar espiritual, como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Yo tengo que recordar pues que este programa es un programa universal y que no solamente cuando me habla del alcohólico que está sufriendo, no precisamente me habla de esta persona que tiene este tipo de problema, ¿no? Sino que me habla de aquellas personas que padecemos disturbios mentales y emocionales, exceso de la comida, adictos al sexo y todas aquellas personas que de alguna manera son adictos a una fuga, ¿sí? Llámese emocional, física o mental, ¿sí? Si me pueden hacer favor de pasarme la otra diapositiva, compañerita. Ok, ya. Bueno, fíjese que en el primer párrafo, ¿verdad? Me dice que habiendo obtenido un despertar espiritual. Y muchos de nosotros nos preguntamos a veces cuando llegamos a la agrupación, ¿qué es eso de despertar espiritual? Y constantemente nos dicen, ¿verdad?, en las reuniones, que eso no es un programa religioso. Generalmente cuando llegamos por primera vez lo confundimos y tendemos, perdón si hablo en plural, pero es por mí, ¿sí? Hablo nada más para mí. Tendemos a querer relacionarlo con esa parte religiosa de la que muchas veces venimos enojados, resentidos, no queremos saber nada de religión. Y cuando nos hablan de esto de despertar espiritual, pues tenemos la idea de que tiene que ser forzosamente dentro de una religión. Pero conforme nosotros vamos llegando al programa y lo empezamos a tratar de entender y a practicar, nos damos cuenta que este despertar espiritual no tiene absolutamente nada que ver con religión, igual que no tiene nada que ver esta cuestión espiritual con lo que es que forzosamente tengamos una creencia o no hacia algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un despertar espiritual, pues dice dentro de lo que es nuestra literatura que no hay una definición como tal, que incluso podemos tener tantos despertares espirituales como nosotros queramos, como nosotros estemos esforzándonos por tener, ¿sí? Y cuando yo llegué al programa y leí y veía yo, leían el despertar espiritual que tuvo Bill, yo decía, pues seguramente yo voy a tener un igual, porque como neuróticos a veces tendemos a magnificarnos en todos los sentidos, ¿no? De hecho, lo que me trae al programa es que yo me creo un poder superior, ¿sí?
y creo que las puedo de todas formas. Entonces yo digo, si bien lo tuvo así tan extraordinariamente, tan maravillosamente, pues ¿por qué yo no? Y entonces estamos esperando de alguna manera algo similar. Sin embargo, no es así, ¿sí? Yo siento que dentro de lo que cabe, el primer espiritual que una enferma como yo logró tener es darse cuenta que verdaderamente quien estaba mal era yo. No eran los demás, como dicen nuestros libros, ¿verdad?, que nosotros manejamos en Neuróticos Anónimos, no era el padre, la madre, los hermanos, el jefe, la pareja, era yo era la que estaba mal. De alguna manera, dentro de estos despertares espirituales, hay un abrir la conciencia. La conciencia para mí quiere decir conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De mí misma. ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué soy así? ¿Por qué reacciono como reacciono? Entonces, el haber admitido, por eso en el primer paso dice que tenemos que admitir nosotros, yo tengo que admitir que yo estoy mal. Y también nos dice, ¿verdad?, que cuando nosotros aceptamos este programa, lo tenemos que aceptar desde dentro, porque es muy fácil pararse a decir, tengo un problema, soy una enferma neurótica, soy un enfermo alcohólico, soy un adicto al sexo, pero de dientes para afuera. Pero cuando nosotros ya admitimos este programa, es porque realmente ya estamos decididos a que vamos a aceptar la ayuda que nos ofrecen esos 36 principios y que nos vamos a agarrar de eso para poder salir adelante. Entonces, a partir de que yo empiezo a tener ese conocimiento y esa aceptación y esa admisión, ¿verdad? Porque no es lo mismo aceptación que admisión. Entonces, para mí ese fue el primer despertar espiritual. De ahí se empezaron a suscitar otros, ¿sí? Pero tenemos que trabajar. Yo me acuerdo que en ese ir y venir, yo hice un cuarto, quinto paso. Y yo escuchaba por ahí que decían algunos compañeros que se sentía uno diferente, que hasta salía uno y los árboles y el sol y la lluvia y las nubes y todo lo veían diferente. Y de verdad que yo estaba esperando eso y yo no sentía nada. No sentía nada porque hoy me doy cuenta que dentro de lo que cabe, cuando yo hice un cuarto paso, apenas estaba en ese proceso de admitir y reconocer mi enfermedad, porque a eso es a lo que nos llevan estos principios primero, a poder conocer esta enfermedad, esta terrible enfermedad del alma, porque no, sí sentimos, sabemos que sentimos mucho dolor, que estamos enojados, que estamos deprimidos, que tenemos deseos de venganza, pero no la conocemos, no conocemos que eso es una enfermedad. No sabemos exactamente cómo, cuándo, dónde y por qué se distorsionó todo esto, ¿sí? Entonces, para mí ese fue uno de los despertares espirituales. Y yo les decía, podemos tener tantos como estemos dispuestos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues mediante la práctica del programa. La clave, por ahí he compartido siempre esto, ¿no? La clave está dentro del enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado? El enunciado nos menciona que los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos para el servicio mundial, la asistencia a las sesiones, el estudio y la aplicación de la literatura. Eso es lo que nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar. Entonces, el despertar espiritual para mí del 12º paso tiene que ver con haber ya aprendido a sincronizar lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Porque cuando nosotros llegamos al programa, pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra, ¿verdad? Decimos, no le voy a hablar a fulano, ¿no? Por así decir. Y después sentimos mucho coraje hacia esa persona. Pero cuando vamos y lo saludamos, resulta que le ponemos la mejor sonrisa y hasta lo abrazamos, ¿verdad? No queremos hacerlo, pero lo estamos haciendo. Entonces, este despertar que nos lleva a lo que ya nos lleva al 12º paso, es eso, a sincronizar, el haber hecho ya un equilibrio hacia lo que pienso, hacia lo que siento y hacia lo que ya voy a hacer, hacia cómo actúo, ¿sí? A tener en sí un cambio de personalidad.
Cuando nosotros estamos en ese 12º paso, ya tenemos que haber tenido un cambio total de personalidad, ¿sí? Compañerita, si me pasa por favor la siguiente diapositiva. Gracias. Fíjese que en ese despertar espiritual, la enfermedad, dice Grover, ¿verdad? Que la enfermedad es la misma en todas las personas, llámense enfermos neuróticos, alcohólicos, adictos al sexo, adictos a los juegos, etcétera, ¿no? Es la misma, solamente los detalles de la enfermedad varían. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Esta enfermedad, dice el libro azul, que es una enfermedad del alma, está catalogada como una enfermedad del alma, ¿sí? Y esa enfermedad del alma, pues es una enfermedad espiritual. Como es una enfermedad espiritual, nosotros lo tenemos que combatir con un programa espiritual. Yo en muchas ocasiones literalmente, no sé, ¿verdad? Si a veces vemos las películas de antes, no sé si ahora salgan así, no las he visto que salgan así, pero yo me acuerdo que en las películas de antes había una lucha entre el bien y el mal. De un lado estaba el ángel de la guarda, del otro lado estaba pues el mal, ¿verdad? Que nos decía que hiciéramos y quisiéramos y quisiéramos. Entonces, este programa es un programa para eso, para despertar nuestra espiritualidad. ¿Y cómo la vamos a despertar? Pues tenemos que empezar a tener ese estado de conciencia que nos va a llevar a ver de qué manera nosotros actuamos y cómo podemos nosotros enfrentarnos a esto, ¿sí? Y yo les decía, ya tenemos que tener para ese entonces un cambio de personalidad. Dice concretamente en nuestro libro de las leyes que nosotros no teníamos relaciones humanas. Cuando yo leí este párrafo, de verdad que me espanté, porque yo decía, ¿cómo? Si soy un ser humano, ¿no? ¿Cómo es que no tengo relaciones humanas? Pues no, es la verdad, ¿sí? Ahí estaban, pero se durmieron, se quedaron estancadas, porque yo nací con dones, ¿sí? Pero esos dones, por así decirlo, se quedaron ahí, nada más. Y el egoísmo fue el que se apoderó de todo eso. Cuando nosotros vimos, ahí ya lo vemos nosotros en el 4º paso, que cuando nosotros vimos que esto nos causaba de alguna manera satisfacciones y más satisfacciones, pues empezamos a pedir más y más y más. Entonces, nosotros tenemos, mediante esta práctica de estos principios y mediante este programa espiritual, nosotros empezamos a tener relaciones humanas, empezamos a adquirir tolerancia, fortaleza, generosidad, paz, empatía. Y fíjense que nosotros no somos malos por naturaleza, ¿no? Que es mala no siente nada cuando hace cosas y nosotros sentimos demasiada culpa. A mí me trajo la culpa, ¿no? Yo ya no podía con la condenada culpa. Entonces, la mayoría de nosotros, porque lo dice nuestra literatura, que la culpa, cuando se trata de dividir la enfermedad, de llevarla a escudriñarla bien, finalmente se da uno cuenta que la culpa es la misma enfermedad y eso es lo que nos tiene atormentados por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que queríamos hacer y quedó mal. Entonces, eso es lo que nos atormenta, precisamente por eso nosotros queremos que todo esté bien, porque no queremos sentir culpa. Entonces, cuando nosotros terminamos con esta culpa, empezamos a poder sentir todas estas relaciones que sí son humanas, porque cuando nosotros llegamos al programa, estamos en un estado salvaje. Dice uno de nuestros libros, ¿verdad? El libro de la teología, que puede ser que el vecino sea muy buena gente, pero a nosotros nos cae mal. No queremos ni ver al vecino a pesar de que nos presta el carro, a lo mejor y nos hace favor de traer a nuestros hijos de la escuela, nos cuida la casa cuando nosotros salimos, pero nos cae mal, nos odiamos a nosotros mismos y eso no es tener relaciones humanas. Las relaciones humanas tienen que ver con los dones que a nosotros nos fueron dados, ¿sí? Entonces, nosotros cuando ya tenemos
un estado de conciencia, cuando empezamos a adquirir este estado de conciencia, pues propiamente empezamos a adquirir estas relaciones. Ahora, en nuestros libros, ¿verdad? Dice que ¿qué es el amor? El amor es todo esto. Tenemos que dejar nosotros de creer que el amor es un intercambio. Tú me das, yo te doy. Si tú me das un regalo, yo te doy un regalo. Si tú me dices que me amas, yo te digo que te amo. O de estar queriendo estar ahí con los familiares, ¿verdad? Con las parejas, con los hermanos, con X personas, como yo digo, ¿no? Como si fuera una garrapata, porque yo pensé que eso era el amor. O estar exigiendo algo a cambio. Este amor que a nosotros nos enseña el programa es ese amor que no pide nada a cambio, que se da porque así se nace, así te nace y así lo quieres dar. Empiezas tú a trabajar lo que es la buena voluntad. ¿Y cuál es la buena voluntad? Aquella que se da sin que te obligue a hacer nadie nada, sin que lo estés pensando tanto. Cuando ya lo estás pensando demasiado, ya no hay buena voluntad, ¿sí? Ya tienes que ver por qué lo estás haciendo, por qué lo quieres hacer. Entonces, yo decía, no, pero es que todo me lleva al amor, yo sé amar, amo a mis hermanos, amo a mi familia, amo a mis hijos. Yo era de las personas que que estaba dispuesta a darlo todo por mi familia. Y yo decía, es que yo no necesito nada, yo tengo todo, no tenía yo, Dios me dio muchas cosas y me dio a mí la posibilidad de estar bien, de no tener carencia, ya conforme yo empecé con mi vida adulta. Entonces, yo decía, yo no necesito eso, pero cuando yo empiezo a ver qué era lo que necesitaba, qué era lo que yo le pedía a esa familia, yo le pedía que me amaran y me aceptaran, que me reconocieran por todas las cosas que yo había dado y yo no me daba cuenta que eso era lo que yo quería. Que si en un momento dado, o sea, se daban cuenta que yo había sido mala hermana, mala hija, mala madre, que a pesar de eso me quisieran. Entonces esas eran mis exigencias, eso era lo que yo quería. Entonces, a veces nos preguntamos, pero es que, ¿cómo puedo aprender a amar? Y en nuestro libro de las leyes dice que nosotros empezamos a aprender a amar cuando nos empezamos a preocupar por otros. Y yo entraba mucho en controversia, ¿no? Porque decía yo, bueno, es que primero me dicen que no me preocupe. Ya me preocupé por los demás, les ayudo a resolver su vida, les doy dinero, les compro cosas, veo que los lleven al médico y me dicen que eso es malo, que eso no es amor. Y luego ya después me dicen que yo me tengo que preocupar por ellos. Pero es que no es una preocupación lo que yo tenía. Lo que yo tenía es una dependencia, codependencia. Eso era lo que yo tenía. Porque yo sentía que no había nadie que los pueda ayudar como yo los ayudaba. Y a cambio pedía lo que yo ya les decía. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, yo empiezo a ver que esa no es la clase de amor que a mí me pide el programa. A mí el amor que me pide el programa es sí, preocúpate pero sanamente. ¿Cómo? Dándoles algo que tú no quieras que te tengan que devolver, que tú no exijas que te tengan que devolver. Y entonces ahí es donde se empieza a servir, ayudar a aquel que lo necesita. Yo tuve que aprender y he tenido que estar aprendiendo que aquí no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con lo material, porque cuando nosotros atendemos a esa persona que aún sufre, ¿sí? Lo que hacemos, no le damos dinero. Y hay un folletito por ahí blanco que nosotros tenemos que dice lo que neuróticos anónimos no hacen, ¿no? Y dice, no damos dinero, no damos consejos, no conseguimos trabajo. Y era todo lo que yo hacía. Nosotros solamente escuchamos y lo que podamos dar lo damos de corazón sin querer que nos regresen nada. Entonces, de ahí, compañera, si me hace usted favor, ya, ok. Si me hace usted favor de cambiarle a la siguiente diapositiva. Ok. Entonces, sí,
¿Me escuchan, compañeros? No sé si me sacó la conferencia. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, entonces, fíjense que antes cuando llegaban compañeros, yo era muy intolerante, ¿sí? Cuando llegaban a compartir los compañeros antes, yo decía, pero es que todo me lleva a los pasos. Pues sí, es que es así, ¿sí? Exactamente, todo nos lleva a los pasos, porque con esto es con lo que nosotros nos recuperamos. Entonces, de alguna manera se tienen que tocar los otros pasos, porque hay más antes del paso 12, ¿sí? Entonces dice aquí, llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. ¿Y por qué les toqué todo lo anterior? Porque si nosotros no tocamos todo lo anterior, si nosotros no trabajamos todo lo anterior, difícilmente vamos a saber lo que es amar. Amar como el programa nosotros nos enseña que tenemos que amar. Porque este amor solo se encierra en una sola cosa, compañeros, servicio. Dice el manual de servicio que el amor es la máxima, que el servicio es la máxima expresión de amor. Cuando nosotros verdaderamente ya sabemos lo que es amar, no nos duele dar tiempo, dinero y esfuerzo, como dice nuestro primer paso, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder servir. Y muchos de nosotros no queremos hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva este servir? Nos lleva a lo que son las tradiciones. Fíjense que a mí antes las tradiciones me caían bien mal. Yo, o sea, generalmente, y no sé si a ustedes les pasó, que cuando llegamos al grupo, lo único que nos interesa es recuperarnos. Y nos dicen que los pasos son para la recuperación. Y muchos de nosotros llegamos con la idea, les digo porque lo he escuchado, hay compañeros que lo comparten, de hacer nada más los pasos y cuando los termines te vas. Para mi fortuna, ahorita mi fortuna, según como estén mis ánimos, pues no es así, eso no se termina, ¿sí? Entonces, sí, los pasos son para que te recuperes, porque es una recuperación individual, pero nosotros necesitamos las tradiciones, porque nuestra tradición para una necesidad colectiva, porque ahí es donde nos damos cuenta que nosotros necesitamos de los demás para podernos recuperar. Por eso es que cuando llega un nuevo, yo les decía hace rato, bueno, ¿y cómo voy a aprender a amar? Porque yo decía, ¿y cómo voy a aprender a amar? Y entonces dicen que la primera manifestación de amor y servicio sin que nos demos cuenta es cuando llega un nuevo. Y no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, por aquí yo creo que anda la compañerita Rocío, que cuando estábamos nosotros en la agrupación donde yo estuve ahí junto con ella, donde yo nací, llegaba un nuevo y se salían así, porque así como me salía ahorita de improviso, pues ahí andábamos todos, ¿verdad? Viéndole cómo le hacíamos para que pudiera entrar, pudiéndolo rescatar, viendo cómo se quedaba otro compañero para que lo pudiera apoyar en algo que le necesitara, abriéndole la sala, ¿no? Pasándole literatura. Y eso no solamente es aquí a través de lo que es ahorita el Internet, ¿no? Bendito Internet, porque muchos de nosotros hemos salido de aquí, del Internet, y nos hemos recuperado con todo esto, ¿no? También en el grupo es lo mismo, y que le damos el cafecito, y que cómo te sientes, y que nos quedamos un ratito a platicar con él, y cómo nos da, bueno, a mí me da mucha nostalgia, por así decirlo, obviamente ya no como antes, que hasta a veces yo decía, pero ¿qué hice mal, no? Cuando llega una persona que sabemos que necesita del programa y no se queda, no regresa, ¿sí? Entonces, esa es una primer manifestación de amor y servicio, porque estás viendo, te empiezas a preocupar por esa persona, y a esa persona no le das dinero, no le das cosas materiales, le das de tu tiempo. Y esa es la primera manifestación de amor y de servicio. Entonces, de esa manera se empieza a servir. Y desde esa manera, desde ese instante, sin que nosotros nos demos cuenta, aquellos que rechazamos las tradiciones como yo,
empezamos a hacer la unidad. Cuando nos quedamos nosotros a escuchar a aquel compañero, empezamos a hacer la unidad. Porque la unidad no solamente es de que nosotros vayamos y que vamos a hacer unidad al grupo tal, porque a lo mejor voy y ni siquiera pongo atención. La unidad es saber escuchar, porque aprendemos a oír, pero no escuchamos. En el grupo por primera vez aprendemos a escuchar, porque aquel que se sube a tribuna nos está regalando sus tesoros. Así es, ¿no? Así lo dice una meditación de AA que dice que es ese oro molido que nosotros ya sabemos apreciar. Entonces, por eso necesitamos de las tradiciones. Y fíjense bien, aquí todo se trata de ese legado, ¿sí? Ahorita se los voy a explicar un poquito más cómo lo veo yo dentro de lo que es el programa. Entonces, solamente de esa manera, sabiendo amar, vamos nosotros a saber servir. De otra manera, no vamos nosotros a poder servir. Dicen que el que no sirve para amar no sirve para servir. Y eso, pues yo lo puedo ver en mi propia persona, ¿sí? Si me puede pasar, compañerita, por favor, la siguiente diapositiva. Ok. Fíjense, yo les decía hace ratito, ¿no? ¿Por qué llegamos a todo esto? ¿Por qué no nos vamos en concreto al 12º paso? ¿Por qué no podemos saltarnos todos los pasos? Dice aquí, como resultado de los pasos obtuvimos un despertar espiritual. O sea, si nosotros no practicamos esos pasos, no tenemos un despertar espiritual. Yo siempre les he compartido, el programa es tan noble que con 2 o 3 pasitos que tú hagas te empiezas a sentir bien. Pero por ahí, ¿verdad? En algunas ocasiones decimos, si te puedes comer todo el pastel, ¿por qué te quieres comer solo una rebanada? Porque esto es para tu propio fortalecimiento. Dice aquí, como resultado de los pasos. Y luego en el libro azul encontramos que dice, he aquí los pasos que dimos. Y en concreto, compañeros, menciona los 12 pasos. No menciona nada más el 1 y el 2 y el 3, que con eso la puedes librar, o el 4 y el 5, que muchos de nosotros a veces queremos hacer nada más el 4 y el 5, o muchos solamente nos conformamos con, es que fui a hacer un 12º, pero el 12º no solamente es que vayas a ver y vayas a ver a esa persona que está mal. El 12º paso implica que ya debiste de haber hecho los otros 11, que ya debiste de haber tenido conocimiento de los otros 11, que ya debiste de haber hecho un 4º paso, porque ahí es donde vas a saber quién eres. Una persona emocionalmente enferma actúa como un adolescente, ¿sí? No sé si ustedes alguna ocasión se hicieron esas preguntas existenciales que nos hacíamos cuando éramos adolescentes, que se hacen los adolescentes. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mejor no me muero? ¿Para qué sirvo? ¿Sí? Son esas preguntas que luego a veces los adolescentes están por ahí encerrados, o ahora, ¿verdad? Como fuga en el celular todo el día, buscando a ver si encuentran quién son, porque no saben. Entonces, dice Bill, por ejemplo, que aquella persona que llega a los 40 y tantos años y no sabe quién es, pues forzosamente tiene que ser un neurótico. Y yo así estaba, yo no sabía quién era. Yo decía, ¿por qué nací? ¿Por qué vivo aquí, en un lugar donde no me gusta? ¿Por qué soy mujer? O sea, estás desconforme con todo tu ser, con toda tu persona. Y cuando tú estás desconforme con toda tu persona, estás desconforme con ese poder superior, con Dios, como tú lo concibes. Y con Él estás desconforme, porque no te hizo como tú querías, más bonita, más delgada, con el pelo chino, con el pelo lacio, o sea, porque nunca estamos contentos con nosotros mismos. Y como resultado de esos pasos, nosotros en el 12º paso ya sabemos quién somos. Si ustedes a mí me preguntan, ¿cuáles son tus defectos? Jole, compañeros, tengo un montón, ya sé cuáles son. Si ustedes me dicen, ¿cuáles son tus virtudes? Ya sé cuáles son. Porque déjenme decirle que en el 12º paso, no solamente ya descubriste cuáles son tus defectos, también ya descubriste cuáles son tus talentos. Y esos talentos los vas tú a detonar en el servicio. Tanto tus defectos como tus talentos. Porque sí los tenemos. Pero no sabíamos
muchas veces cuando éramos niños, no sé si a ustedes les pasó, nos dijeron que no servíamos para nada y no lo creímos. Yo me lo creí, ¿sí? Y estaba muy resentida con la persona que me lo dijo. Irónicamente, esas mismas palabras, tanto que las critiqué, yo las usé para decirles a mis hijos también que no servían para nada. Entonces hoy me doy cuenta que sí somos de utilidad, pero no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo manejar lo que nos estaba pasando. Entonces, en el servir es cuando nosotros vamos a detonar eso que ya encontramos, porque algunos de ustedes, yo me imagino que tienen algunos servicios ya aquí. Hay quien hace excelente café. Hay compañeros que son muy buenos para las finanzas. Hay compañeros que son muy buenos para organizar un evento. Y todo eso se detona cuando nosotros hacemos el servicio. Por eso tenemos que conocer también nuestros defectos. A veces decimos, es que yo no quiero servir porque me ponen mal. No, no te ponen mal. Te pones mal. No le eches la culpa a nadie. Te pones mal porque no sabes cómo lidiar con tus defectos. Entonces, ya sabes cómo lidiar con tus defectos, ya tienes que saber, ¿sí? Entonces, y aquí, ¿verdad? Dicen que tienes que empezar a trabajar, en todo el programa tienes que trabajar la humildad, ¿no? Entonces, ¿qué es la humildad? Dicen, saber quién soy, pero saber también quién quiero ser, quién quiero llegar a ser. Quiero seguir siendo la misma persona enojona, deprimida, vengativa, rencorosa que era antes. Ya no quiero eso, porque dice en nuestros principios que primero los hacemos por obligación, pero después porque nos gusta la nueva manera de vivir. Nos gusta los resultados que nosotros vemos. Ya estamos más tranquilos, ya no nos enojamos tanto, algunos ya nos integramos nuevamente a la familia. Y por eso nosotros necesitamos las tradiciones, porque las tradiciones, fíjense, que donde más se practican es en la familia. Si nosotros no practicamos tradiciones en la familia, pues entonces somos candil de la calle y oscuridad en su casa. Porque es bien fácil lidiar en el grupo con una tradición. Mis compañeros ya me conocen, y si mis compañeros se ponen truchas y estudian las tradiciones, me van a poner un alto, me van a dar amor adulto, me van a aplicar ese compañerismo que dice el delineamiento. Pero ¿y en mi familia? ¿En mi familia me lo van a aplicar? Pues puede que no, porque no saben, me van a tener que seguir soportando. Entonces, con quien es más difícil practicar las tradiciones es con la familia, y es con los que más nosotros debemos de hacerlo. Porque yo les comparto, compañeros, que este 12º paso, cuando dice en todos nuestros asuntos, nos está hablando de familia, trabajo, grupo y como sociedad. No solamente nos está hablando de llevar el mensaje al neurótico, al alcohólico, al adicto a acceso que aún sufre. Con quien más nosotros tuvimos resentimiento, a quien más nosotros desaplicamos nuestros defectos de carácter, fue a la familia. Y la familia también sufrió. Y nosotros tenemos que seguir haciendo reparaciones. Las reparaciones no se terminan, son todo el tiempo. Y por eso nosotros tenemos que llevar esto en todos nuestros asuntos. No nos dice nada más dentro del grupo, no nos dice nada más cuando vayas a ver a un 12º, ¿no? Como muchos de nosotros aquí le decimos, no. También nos habla de todo lo que está a nuestro alrededor, porque ya somos uno más entre la sociedad. Ya aprendimos que nosotros no podemos vivir solo como lo creíamos. Sí, trabajamos nuestra dependencia a partir del 3er paso, ya no es un poder superior como nosotros lo concebimos, ya es Dios como nosotros lo concebimos. Cambia ese concepto, ¿sí? Ya no es poder superior. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ese Dios, nosotros ya dependemos enteramente de Él, ¿sí? Y ahí es donde cambia todo, porque el pilar de este programa es Dios, como cada uno de nosotros lo concibe. Y lo dice en nuestra literatura propia de Neuróticos Anónimos. ¿Cuál es
el origen de esta enfermedad, la renuencia a creer en un poder superior, que después nosotros lo convertimos a Dios, como tú lo concibas, como tú lo quieras, pero es Dios, ¿sí? Si me puede cambiar la diapositiva, compañerita, y también si me estoy pasando ya o ya se me va a acabar el tiempo, me avisa, por favor. Dice aquí, ¿verdad?, que tenemos que llevar todos estos principios en todos nuestros asuntos. Y cuando nos habla de todos estos principios, no solamente nos habla de los pasos. Yo les decía, los pasos son para la recuperación, las tradiciones ya son Dios, porque ya nos lleva concretamente a haber hecho esa unidad. Porque por principio de cuentas, la primera unidad que hace estos 12 principios es con nosotros. Primero, nos hace que nosotros nos integremos en cuerpo, en alma y en espíritu. Empezamos a ser uno mismo a través de los pasos. Entonces, tenemos que llevar todo eso, ¿verdad? Y los conceptos que son para el servicio mundial, que es lo que les decía, que los conceptos son para una unidad compartida, ¿sí? Porque ya empezamos a compartir, Entonces, estos principios son esos 36. No nos habla solamente de los pasos, no nos habla solamente del primero, del segundo y del tercero, o del cuarto y el quinto y el 12º. Nos habla de los 12 pasos. Si me puede cambiar, por favor, la diapositiva, compañerita. Ok. Fíjense que yo tengo mucha imaginación. Dice, ¿verdad?, el 11º paso, que tenemos mucha imaginación cuando nos dice que a través de la oración y la meditación buscamos un contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, y que somos muy imaginativos. Entonces, yo específicamente a mí este logotipo de AA, pues es la base, ¿no? Es la base de todo el programa. Ya lo demás, pues ya nosotros le fuimos agregando neuróticos, comedores compulsivos, etcétera. Pero esta es la base de todo, es la raíz, por así decirlo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Yo lo veo aquí que hay un triángulo equilátero. La primera base es la recuperación. Luego sigue la unidad, que es cuando yo lo veo así, nosotros hacemos esa unidad primero con nosotros mismos. Y después ya de haber practicado esa unidad, nosotros nos vamos a lo que es el servicio. Y todo esto está encerrado en un círculo. Para mí, ¿qué significa esto? Esto no termina, compañeros. Porque nosotros dice, ¿verdad?, que cuando nosotros, yo para mí, la verdadera práctica del programa empieza en el 6º paso. Porque es cuando nos dice, estamos totalmente decididos. Y cuando hay una decisión, nosotros tenemos que hacerlo. Ahí es donde empieza la práctica del programa. Y luego viene el otro, ¿verdad? ¿Estás dispuesto? Verdaderamente, ¿estás dispuesto? Y pedimos con humildad. Porque si tú no conoces tus defectos, pues ¿qué le vas a pedir a Dios? Quítame nada malo, enojón. Porque les voy a compartir. Las máscaras nos enseñan unos defectos de carácter, pero esos defectos de carácter tienen hijitos, tienen más, ¿no? Y tenemos que saber qué es lo que nos está pasando. Entonces, para mí, esto no tiene fin. ¿Por qué? Porque lo tenemos que seguir practicando. Este círculo para mí representa que nos lleva nuevamente al primer paso. Porque la primera tradición, que es la de la unidad, es un resumen del paso 12, porque a eso nos lleva. Dice que la unidad es la máxima cualidad que tenemos nosotros los que practicamos este programa, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, si nosotros faltamos a ese primer paso, estamos faltando también al 12º. Si faltamos al 12º, estamos faltando a la primera tradición. Estamos rompiendo esa primera tradición, que es la de la unidad, porque es la que nos va a mantener unidos, ¿sí? La siguiente, compañera. Ok, gracias. Dice, ¿podremos resistir ante las calamidades que nos da la vida? Y ahí nos hace un resumen de todo, ¿verdad? Y en concreto yo saqué este resumen. Ahí nos dice que sin trabajo, que no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero mi resumen
dice así, dice Bill que todos los defectos de carácter son ocasionados por el miedo. Miedo a perder lo que ya tenemos o a no conseguir lo que queremos. Entonces, en esos defectos de carácter y en esos miedos entra lo material, lo físico por alguna persona a la que estemos apegada y lo económico, ¿sí? Lo que es el trabajo, la falta de trabajo, la falta de dinero. Entonces, ¿nosotros a qué le tenemos miedo? Dice Bill también que nosotros tenemos 3 grandes opositores, el poder, el prestigio y el dinero. A eso le tenemos miedo, a perder eso que nosotros teníamos o queremos tener. Y todo esto tiene que ver con el apego. Aquellas personas que no sabemos y no conocemos nuestros apegos, estamos condenadas a sufrir hasta que no nos quitemos esos apegos. ¿Por qué? Porque no dependemos de Dios, dependemos de que nos haga feliz lo que nosotros tenemos alrededor, llámese personas, llámese prestigio o llámese economía, ¿sí? Entonces, cuando dice podemos resistir ante las calamidades que nos da la vida, enfermedad, muerte, separaciones familiares, falta de trabajo, problemas económicos, pérdida de un bien material, compañeros, a estas alturas de mi vida yo les puedo decir que sí, porque yo he pasado por todas estas cosas, ¿sí? Y gracias a Dios estoy aquí. Alguna vez yo dije, si algo me llega a pasar antes de que yo conociera el programa, decía, si alguien me llega a engañar, yo me voy a matar. No me maté. Si a mí me llega a fallecer alguien así, yo me voy a morir y no me morí. Entonces, cuando nosotros dependemos de un poder superior como base en nuestras vidas, sí podemos salir de esto, compañeros. La otra diapositiva, compañera, por favor. Ok. Fíjense que aquí hay algo, compañeros. Yo aquí tengo una gráfica que tenemos en uno de nuestros libros, que son las curvas de la enfermedad mental, emocional y nuestra recuperación. Una persona emocionalmente enferma no va a ser igual que las demás. Nosotros tenemos que aprender a aceptar nuestra condición todos los días. Por eso nuestro programa, hoy lo entiendo, es por cada 24 horas. Y por ahí en una meditación de AA dice, si no puedes con las 24 horas, fragméntalas. Creo que está hasta segundos, algo así, ¿no? Entonces, nosotros, los enfermos emocionales, siempre vamos a estar así en estas curvas. Estamos arriba, nos enojamos, luego estamos abajo, luego tenemos momentos de felicidad, luego ya nos estamos preocupando, luego al ratito ya nos cayó el 20, y entonces por eso nosotros tenemos que tener estos principios en todos nuestros asuntos, porque si no, no pudiéramos lidiar con esto. Dice el libro azul que tenemos que dejar de pensar que somos personas normales. No somos personas, yo no soy una persona normal. No, hoy acepto que no soy una persona normal. Antes por ahí había una persona que me decía, oye, tú estás loca, ¿verdad? Y viera cómo me peleaba cuando me decía, es que tú estás bien loca. Me peleaba mucho y me enojaba. Hoy cuando me dicen, oye, pero es que tú estás loca, me da risa. Porque sí, y del todo bien. A veces me va bien sola onda, ¿no? A veces me enojo, a veces estoy feliz, amanezco contenta. ¿Pero por qué? Porque yo les digo, la ventaja de este programa es que si estoy ahorita enojada, dice por ahí el sol muy largo, que te des media. Yo me doy cuando estoy enojada, me pongo, a lo mejor en media hora, ¿por qué me enojé? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Quién está mal? ¿Yo o esa persona? Por lo general, no, siempre, porque si algo me pone mal, no es la otra persona, son la manera como yo reacciono. Dice que la clave para que estés bien es que te ajustes a las circunstancias, a las personas y las aceptes tal y como son. No van a cambiar, ¿sí? Ok. Sí, bueno, ya vamos a terminar. Como que me estoy yendo muy rápido porque siento que ya, bueno, dice, ¿qué logros hemos obtenido en el 12º paso? Uno de los logros es Dios como cada quien lo conciba. Era lo que yo les decía. Esa es la base fundamental del programa. Otro de los logros es darle vida a lo que yo creo, siento y pienso. Se acabó que digo una cosa, hago otra, pienso otra y actúo de diferente manera. No, tiene que haber una sincronización. Una fe que obra. ¿Qué es una fe que obra?
no te preguntes por qué te están pasando las cosas. Acéptalas como son. No vayas contracorriente. ¿Y qué son 3 cosas que tiene que haber en esta fe que obra? Tiene que haber perseverancia, compromiso y confianza en que pase lo que pase, todo va a estar bien. Ya no buscamos el bienestar. Una de las diferencias que yo veo entre bienestar es que siempre quieres estar bien. Un enfermo emocional no quiere tener problemas. Nadie tiene una vida encantadora, lo dice la literatura, ¿no? Todos tenemos situaciones complicadas. Si tú esas situaciones complicadas no los ves como problemas, sino como una manera de poder hacer un despertar espiritual, de poder trabajar esa situación que te está dando miedo, vas a poder después volverlo a hacer. Miren, compañeros, por experiencia yo los digo, si te pasa una situación y no la afrontas, te llegas con exámenes extraordinarios. Yo así lo he vivido. No la pasaste, no pasa nada. Por ahorita ahí te van tus semana, un mes de que no pasó nada, pero te va a llegar y te va a llegar con examen extraordinario, porque de eso se trata la vida, de que te des el valor para poder enfrentar esos miedos que todavía hay dentro de uno mismo. Y esos son los despertares espirituales que nosotros tenemos. Ahora, el ajuste a las circunstancias que yo les decía. Conocimiento y aceptación plena de mis defectos de carácter. Entender que la felicidad es el equilibrio entre lo que yo siento que es bueno para mí y cómo proceso con los principios espirituales del programa lo que no es. Y haberle dado entrada a Dios y saber que sin Él yo no soy nada. Pues compañeros, esta es el finalizar de mi compartir. Pues yo les agradezco que me hayan escuchado. A lo mejor fui muy a carrera, no lo sé, yo sentí que ya al último fui muy a la carrera, pero estaba yo viendo el tiempo y sentí yo que ya se me estaba terminando, a lo mejor y me equivoqué, pero yo les agradezco mucho este tema y todo, en resumen, todo esto tiene que ver con el servir, con el aprender a disfrutar cada momento de tu vida y en la situación en que tú estás, y que pase lo que pase, tengas la plena confianza de que si te tomas de Dios como tú lo concibes, vas a poder salir adelante. Aunque te parezca lo más oscuro, al final del camino siempre va a haber una luz. Y si te agarras, como dice la primera tradición de estos principios, como náufrago al salvavidas, vas a poder salir adelante con todo esto. Eso es lo que yo les puedo compartir, compañeros. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Muchísimas gracias, Cristina, por tu participación, por este regalo que nos has dado. Y invito a todos los compañeros y compañeras que han entrado, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Cristina? Yo, Rosalía. Adelante, Rocío. Muchas gracias. Hola, Cristina. Qué gusto saludarte. Y como dicen, recordar y volver a vivir. Y cuando mencionaste aquellos días en que andamos pasando el mensaje en el grupo de NEA, pues sentí una emoción bien bonita, llena de gratitud. Yo tengo una pregunta. Casi iniciando tu compartimiento, cuando mencionabas que si bien los pasos son para recuperación, las tradiciones forman parte de este caminar e integrar pues esos 36 principios que son en todos nuestros asuntos, y que al principio las tradiciones te caían gordas, como a muchos. La pregunta es, ¿por qué te caían gordas? Y hoy día, que por lo que nos decías, entiendes el valor y la importancia de las tradiciones dentro de lo que es un programa de 36 principios, ¿te gustan? ¿Por qué? ¿Por qué antes no te gustaban? Y si te gustan ahora, ¿por qué?
Es mi pregunta. Ya, gracias compañera Rocío. Para mí también es un gusto estar aquí y siempre que me invitan y de verdad que sí, recordar es volver a vivirlo. Se siente bonito, muy, muy bonito y con mucho agradecimiento. Fíjate que no me gustaban las tradiciones porque yo lo que quería eran los pasos. Cuando yo llego a la agrupación decían, es que los pasos son para la recuperación. Yo decía, yo lo único que quiero es sentirme bien. Yo no quiero saber de tradiciones, no quiero saber de conceptos, no quiero saber de nada porque no le entiendo. No le entiendo y yo nada más quiero hacer esos 12 pasos porque yo pensé que iban a hacer así como una clase de examen, ¿verdad? Ahí voy con el 1, ahí voy con el... De hecho, me leí todos los pasos, creo que en menos de una semana. Yo llegué ya pidiendo que me hicieran un cuarto paso, no tenía ni la semana dentro del grupo, ni siquiera sabía ni conocía la enfermedad y por eso no me gustaban las tradiciones, yo solamente quería los pasos. Hoy me gustan, te voy a decir por qué. Yo les decía, las tradiciones son Dios, porque una vez que estás unido, Dios es una unidad, tú eres una unidad, pero cuando llegas al grupo, llegas mal, no llegas como una unidad. Tu mente está en un lado, tu corazón está en otro, tu espíritu anda quién sabe por dónde, y no eres una unidad, porque no sincronizas esas tres partes. Pero una vez que tienes una unidad, tú ya estás con Dios, hasta el tercer paso es un poder superior. Entonces, ¿por qué no me caían bien? Porque yo decía, pero esto en dónde mona. Fíjate, si tú ves a tu familia, a tu hogar como un grupo, lo que buscas y lo que quieres a través de esto es que ellos también vivan ese bienestar común. ¿Acaso les hemos dado un bienestar común a nuestras familias? Yo tenía a mis hijos todavía en ese entonces viviendo conmigo. A mí no me interesaba el bienestar común de mis hijos. A mí lo que me interesaba era imponer mi autoridad. Y si tú te vas a un grupo, el bienestar común tiene las preferencias. Lo que dice la mayoría, eso es lo que se respeta. Y aquí no, aquí lo que decía la mamá era lo que se respetaba. Luego te dice que solamente tienes una autoridad fundamental, un Dios amoroso, como tú lo concibes, en el grupo. Y en tu casa, ¿quién es esa autoridad fundamental? No tú. Digo, en este caso yo, mi poder superior. ¿Sí? Luego dice que no importa quién seas ni qué hayas hecho, eres aceptado, no te piden requisitos en el grupo. Y en tu casa, ¿tienes preferidos en tu casa? ¿Haces diferencia con tus hijos? Con algún hermano que pero en el grupo, con calladito, no importa lo que hayas hecho, aquí te aceptamos. Y en tu casa, ¿a cuántos has rechazado? Tienen una autonomía. Esa autonomía se respeta, ¿no? Porque así tiene que ser. Si tú quieres ese bienestar, porque todo gira alrededor de la primera tradición, bienestar común. A ver, ¿y en tu casa qué autonomía tienes? Tú pones tus horarios. A mí me enseñaron en la escuela que tenía que llevar un horario de clases y luego ese horario de clases lo llevé yo a mi casa. Y comes a tal hora, ¿no? Yo tenía mi poder superior en un momento dado, fue el reloj, tenía horarios para comer, horarios para levantarse, horarios para desayunar. Y a mí no me importaba si mi familia tenía o no tenía hambre. Yo comía a las 2 de la tarde y todos tenían que comer a las 2 de la tarde. ¿Y dónde está la autonomía? ¿Y no dice que la tienes que respetar? Llevar el mensaje al neurótico que aún sufre en el grupo y en tu casa. ¿Acaso tu familia no sufrió contigo? ¿Cuántas veces los despreciaste? ¿Cuántas veces les gritaste? ¿Cuántas veces les pegaste? Yo estoy hablando de mí. Y así sucesivamente. Entonces, a mí las tradiciones me han ayudado mucho a integrarme a mi familia. Hoy vivo ya sola, pero sí pude darle a mi familia y le sigo dando mucha parte de lo que he aprendido dentro del programa, porque mi familia también es un grupo y también ahí tengo que cuidar ese bienestar común. Ya mis hijos ya se casaron, trato de meterme en lo que no me importa, trato de que ellos mismos vean sus asuntos, porque así tiene que ser en el grupo, de respetar lo que ellos decidan, porque así las respetamos. Y dice también, a veces la minoría tiene que tener razón, ya sé escuchar, era lo que yo les decía, oímos, pero no escuchamos. Escuchar es poner atención, no estarse distrayendo con el celular,
que con quién abrió la puerta, quién llegó, qué llevó, no. Tienes que poner atención a lo que te están regalando. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿no? La séptima tradición. Antes en las cooperaciones, aquí en la familia, pues es que fulano no trajo, pues mejor que ni venga, pues mejor que ni dé. O sea, es una manera de vivir. Por eso cuando dicen todos nuestros asuntos, también esas tradiciones tienes, yo así lo veo, yo así lo siento. También estas tradiciones tienes que llevarlas en tu trabajo, en tu vida social, en tu vida familiar. Por eso es que ahora me gustan, ya no las rechazo, ya las comprendí, ya las entendí. Y cuando me dice, en todos tus asuntos, pues también tengo que jalar a las tradiciones, porque son 36 principios, no son nada más los 12 pasos como yo creía. Entonces decía, ahora me da risa, ¿no? Pero yo nada más decía, es que nada más hago esos 12 pasos y me voy. No, la recuperación implica los 36 principios del programa. Es lo que yo te puedo compartir, compañera, gracias. Bueno, ¿me escucha? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Cristina. Ya, perdón. Uh-huh. Rosalía, tienes tu micrófono cerrado. Sí, no, ¿están hablando a alguien? Porque no escucho nada. ¿Me escuchas? Es Sí, que ya te escuchamos. Cristina terminó, por eso te dije que el micrófono estaba cerrado. ¿Cómo? Que Cristina ya respondió mi pregunta. ¿Me escuchas? Rocío, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Sí, yo también la escucho. Creo que Rosalía está experimentando problemas con la internet. Ella lo escribió en el chat hace un momento cuando la sacó la conferencia. Compañeros, mientras Rosalía reingresa, que es la que tiene la coordinación de esta reunión, pues alguna pregunta. ¿Quién tiene una pregunta para hacerle a Cristina? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Ah, se me está yendo, como que se va y se regresa el internet. Una disculpa de antemano para todos. ¿Terminó la participación la compañera Cristina? Sí, terminé. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Sí, yo, Isela, ¿puedo? Sí, adelante, Isela. Gracias, compañera. Soy muy preguntona cuando sigo despierta y ahorita sigo despierta. Buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre es Isela. Adelante. Me recupero en el LA y en Codependientes y en el grupo La Alegría de Vivir. Como dice este 12º paso en todos nuestros asuntos, yo me estaba preguntando cuando estaba el compartimiento, en el aspecto de la sexualidad, como que ahí es bastante claro
que no podemos meternos en cuestiones de sexualidad con nuestros ahijados, ni el padrino con nosotros, que ese es como que un tema que se escribe en el cuarto paso, se comparte en un quinto paso, pero ahí si no, el padrino no puede ubicar, no puede dar consejería, no puede dar sugerencias, porque eso es entre el poder superior y la persona que lo está trabajando, ¿no? No sé, compañera, ¿tú cómo has trascendido o has vivido esto en relación a la sexualidad, hablando de en todos nuestros asuntos? Muchas gracias. Ya, gracias compañera. A ver si te entendía la pregunta, ¿sí? Fíjate que sí, efectivamente, así dice la literatura, no juzgamos a nadie en esa, somos los menos indicados para juzgar, para aconsejar, para todo esto en cuestiones de lo que es la sexualidad. En ese asunto pues se mantiene al margen, ¿no? Sin embargo, yo sí lo trabajé en mi cuarto, quinto paso lo trabajé, porque es una parte que en lo personal a mí me dañó demasiado, ¿sí? Podría yo decir que fue una parte muy importante, muy fundamental para que se me detonara toda esta enfermedad. Entonces sí tuve que hablarlo. Yo lo hablaba demasiado, lo hablé en el cuarto, quinto paso con mi madrina y lo seguí trabajando, ¿no? A la fecha, todavía a veces cuando yo me amadrino con ella, pues comparto situaciones que todavía están ahí, ¿no? Que poco a poco esto se va trascendiendo. Yo lo que podría decir, que dice Grover que esta es una terapia hablada, y por mucho que el padrino o la madrina no se pueda meter esto en cuestiones de la sexualidad, pues sí es necesario que lo hablemos, porque te podría decir que es uno de los defectos que más se detonan, los de la sexualidad. La mayoría de las personas que tenemos este tipo de problemas son llámese alcohólicos, comedores compulsivos, tienen que ver con el sexo. Fueron uno de los instintos que más se dañaron cuando nosotros éramos niños, ¿no? Entonces sí es necesario que se sigan hablando hasta que uno pueda comprender, ¿sí? Porque a mí lo que me pasó, que pude comprender que yo no tenía la culpa de nada. Yo les decía hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que lo que nos trae a los grupos es principalmente la culpa, por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que no viviste, por lo que no dijiste. Y entonces cuando tú empiezas a hablar de esta parte y empiezas a meter a todos los implicados, porque sí tienes que hablar de todas las implicaciones que hubieron dentro de este instinto, entonces te empiezas a dar cuenta que los demás tampoco tuvieron la culpa. Dice la literatura que de alguna manera todos estamos enfermos y nos dieron lo que en ese momento creyeron que nos tenían que dar. Y si nos dañaron fue porque también estaban mal. Entonces, cuando tú puedes empezar a entender toda esta cuestión, no te voy a decir a perdonar porque yo sé que hay mucha gente que fue muy dañada con todo esto. Cuando empiezas a aceptar que eso ya no lo puedes cambiar, cuando empiezas tú a entender todo esto que tiene que ver con ese problema de tu sexualidad y que ya no eres esa misma persona, que ahora estás viviendo otras etapas, es cuando tú te empiezas a sentir mejor. En mi caso así fue. O sea, a mí nunca me aconsejaron, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Cómo lo tenía que hacer? No, pero sí me escucharon, siempre estuvieron ahí para escucharme. Y esta es una parte fundamental en el apadrinamiento. Qué bueno que la compañera lo toca, qué bueno que la compañera lo pregunta, porque muchos tenemos vergüenza de hablarlo, de decir lo que nos pasó, lo que nos está sucediendo, lo que vivimos a lo mejor cuando éramos niños, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con esa parte de acercarse a alguien para poder compartirle lo que nos está pasando. No podemos quedarnos con esos fantasmas, tenemos que sacarlos a relucir, abrir esas cicatrices para poder sanar. Y eso es lo que yo te puedo compartir, compañera. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, ya para hacerla yo. Yo, Ana. Adelante, Ana.
Gracias, buenas noches. Gracias, compañera Cristina, por el compartimiento. Bueno, yo no recuerdo las palabras adecuadas, pero sí hablabas de una diferencia entre, creo, aceptación y derrota. ¿Cuál sería la diferencia para vivir una derrota completa? Gracias. Mira, nosotros tenemos un libro que se llama, un folletito que se llama el folleto naranja, y ahí nos habla de lo que es la admisión. Admitir es fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, subo a tribuna, yo empecé a decir, soy Cristina y soy neurótica. Esa es una admisión para mí. Ya sé que soy una persona neurótica. Pero cuando tú aceptas, estás aceptando ya lo que el programa te está dando. Ya aceptas el apadrinamiento, ya aceptas los principios, ya aceptas que tienes que venir a lo que es las sesiones, ya aceptas que tienes que estudiar la literatura. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando me subía a la tribuna, yo lo empecé a hacer por imitación. Dicen los psicólogos que los niños, nosotros como humanos, no aprendemos de lo que nos dicen, aprendemos de lo que vemos. Y yo sabía, o sea, yo veía a mis compañeros que subían y decían, pues soy fulano y soy neurótico, pero cuando te subes a decir que eres neurótico, todavía ni siquiera tú te lo crees. O sea, yo todavía ni siquiera me lo creía. Yo decía, ¿será que sí soy? Pero pues como todos se suben y dicen que son neuróticos, pues yo también lo voy a decir. Pero cuando ya lo aceptas, dice la literatura que lo aceptas desde el fondo de tu ser, porque ya estás harto de vivir como vivías. Ya aceptas que tienes un problema y que la única responsable de poderse recuperar eres tú. Y una derrota completa es esta admisión y esta aceptación. Ya sabes que tú eres la responsable, ya sabes, como dice ese 5º capítulo del libro de la etiología, que la enfermedad está dentro de ti. Y que la única que puede hacer algo para salvarse de este infierno, porque es un infierno la enfermedad mental y emocional, todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces ya tú vas a tener que trabajar para poderte recuperar. Dicen que no eres culpable de lo que tienes, pero sí eres responsable de que tú te puedas ayudar. Ya lo haces desde el fondo de tu corazón y dices, sí, es cierto. A mí me dolía mucho entrar a las sesiones. Ahorita que recordábamos, ¿verdad?, con la compañera Rocío, yo me acuerdo que tenía yo un cuartito donde me metía con la computadora. Se los juro, compañeras, yo me echaba como perrito en el piso, de rebelde. La ingobernabilidad es terrible. Yo no quería estar en la sesión. Pues yo escuchaba por ahí, por eso es bueno escuchar, ¿no? Escuchaba yo ahí un compañero que decía, es que la terapia entra hasta por las patas de la silla, y yo decía, pues me va a tener que entrar por el suelo, porque yo no quiero ni siquiera sentarme, yo no quiero estar aquí. Y así escuchaba yo las sesiones, acostada en el piso, como perrito, queriéndome salir. Pero no sé qué pasaba, que cuando terminaba la sesión me sentía yo ya mejor, y por eso regresaba. Y además yo decía, a ver si en esta sesión sí dicen qué tengo que hacer para que yo me sienta bien. Yo no me daba cuenta que ya me estaban diciendo qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Entonces, cuando ya entra la derrota, dices, estoy cansado, ya no puedo con esto, ya no puedo lidiar con esto, y entonces empiezas a ver que esa providencia solamente te la va a dar el grupo. El grupo es lo que te va a proveer de las herramientas para que tú puedas salir de esta enfermedad. Ya estás dispuesta a hacer lo que te digan. Yo decía, si me dicen que tengo que venir mañana y pararme de cabeza, lo voy a hacer. Es más, compañeras, no decía yo así, te voy a decir la verdad, y perdón por sus compañeros, no lo vayan a tomar a mal, pero yo decía, si me dicen que coma caca, la misma que me voy a comer. Así era mi disposición en ese momento, cuando ya no quieres nada. Esa es la derrota completa. Cuando te empiezas a apadrinar, cuando empiezas a llegar a tus sesiones, cuando empiezas a leer la literatura, cuando empiezas a subirte a tribuna a hablar, cuando ves la manera de hacer un servicio, esa es tu derrota completa. Porque por eso dice, ¿verdad?, ¿qué quiere dar tiempo, dinero y esfuerzo? Mira, dice que las tradiciones son un sacrificio, porque va en contra de todo lo que quieres hacer.
y de lo que no quieres hacer. Es un sacrificio para un enfermo mental y emocional. Entonces, cuando tú ya estás dispuesta a hacer ese sacrificio para tu bien, ya estás derrotada. Es la derrota completa, pero duele. Por eso a veces no queremos. El neurótico, el enfermo mental y emocional, como se llame, le tiene mucho miedo al dolor, al sufrimiento, porque el dolor es inevitable, ¿no? El sufrimiento es opcional. Entonces le tiene muchísimo miedo. Por eso no se quiere enfrentar. Por eso muchos dejamos los grupos, porque no queremos. Es lo que te puedo compartir, compañera. Gracias. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias, Anita. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Porque yo sí tengo pues una preguntita aquí para Cristina. Yo sí quiero preguntar algo. ¿Quién eres? Pero Vero. Adelante, Vero. escuché que cuando cuando haces servicio, hay hijos de defectos de carácter. ¿Cuáles son los hijos de los defectos de carácter? No sé si me expliqué bien. Ya te entendí. Mira, dice que todos los defectos de carácter surgen del egoísmo, ¿no? El egoísmo y la soberbia son primas hermanas. Entonces, haz de cuenta, están hasta abajito, esas son las raíces. De ahí le salen las ramitas, ¿no? Las máscaras. Que salen ahí las máscaras. A veces aquí las compañeras les dicen las mascaritas, les digo, ay, no les hablen con cariño, la verdad que mascaritas ni qué nada, ¿no? Son terribles las máscaras, ¿no? Entonces, por eso es un enojón, pero detrás de esa persona enojona, no solamente es la ira la que tienes que descubrir qué otras cosas tienes detrás de esa ira. Esos no son los únicos defectos, ¿sí? ¿Qué fue lo que yo encontré que era yo con esa ira? El sarcasmo. Soy sarcástica. La ira es una manera de el sarcasmo es una manera de ira. A lo mejor no te enojas, no avientas puertas, no gritas, pero te empiezas a burlar de esa persona. Y esa es una manera de sentir ira. El deseo silencioso. Si ustedes te van a leer el octavo paso, ahí describe muchas cosas que dice qué significan hacer daño y se van a dar cuenta que hay muchísimos defectos de carácter que no vienen en las máscaras, ¿sí? Muchísimas veces dicen el desdén silencioso, no le hablo. ¿Estás enojada? No. Pero es que te veo rara, estoy cansada, no quiero hablar, no quiero decir nada, ¿sí? Los gestos que haces, las muecas que haces, todo eso detona ira. Entonces tú tienes que fijarte cómo actúa tu ira. No nada más decir, ay, estoy iracunda, así, pero cómo actúas. ¿Cómo te sale esa ira, no? Fíjense que leyendo en los libros de nosotros dice que la ira puede ser ira congelada, ira congelada, no me acuerdo, pero son dos, una que es hacia adentro y otra hacia afuera. Yo la he leído varias veces y entiendo que puede ser tanto de las dos maneras, porque no dice que la depresión es ira congelada, ¿no? Pero que tú ira, si de todos modos te vas a deprimir, sufres de las dos. Y a veces decimos, es que tengo ira congelada, pero a lo mejor ya gritaste, ya maldeciste, ya vendaste puertas, y de todos modos estás deprimida. O sea, entonces tu ira tienes las dos, no tienes nada más una. Entonces, detrás de esos defectos de carácter es como tú tienes que ver cuáles son los otros que hay. Por ejemplo, una persona celosa es sumamente manipuladora, envidiosa. Detrás de esos celos hay envidia. Envidia porque el otro hace lo que tú quieres hacer o no quieres hacerlo por tus juicios y prejuicios. ¿Qué van a decir?
¿qué van a pensar? Entonces también depende de lo que digan los demás. Entonces tú tienes que ver, por eso les decía, es tan importante conocer los defectos de carácter y cómo se manifiestan. ¿Sí? Yo no sabía que yo era muy celosa. Yo decía, es que yo no sé, tengo una hermanita a la que criticaba yo muchísimo porque ella es sumamente celosa con su pareja y yo me consideraba una persona sumamente segura. No, qué bárbaro. Se me detonaron los celos y ahí me di cuenta que esos celos me causaban envidia y mucha manipulación. ¿Sí? Entonces, esos son los que yo decía, conócelos porque detrás de esos vienen otros. Puedes decir, es que yo ya no soy iracunda, pero ¿estás segura? ¿No sigues manejando el desdén silencioso? Por eso parece que en el sexto paso dice que nadie quiere llegar a ser tan perezoso como para quedarse paralítico. Pero, ¿qué decir cuando esos defectos son mínimos? Puede ser que ya no seas iracunda. Pero a lo mejor sigues manejando el desdén silencioso y eso no es que no. El hecho de que ya no grites, de que ya no te deprimas, no quiere decir que ya no seas iracunda. Si sigues manejando el desdén silencioso, sigues siendo una persona enojona. En este sentido, ¿verdad? Dice la literatura que nosotros tenemos que no puedes estar media embarazada, o estás embarazada o no estás embarazada. Y que si una persona se siente medio gorda, pues ya está enferma. Porque cuando estás bien, estás contenta con lo que tienes y así como eres. Eso es lo que yo te puedo compartir, compañera, a ver si no te hice más bolas. Sí, gracias. Bueno, quedan 3 minutitos para seguir preguntando. ¿Alguien más? ¿No? Si no, yo le voy a preguntar a Cristina. Cristina, pues como ves, soy una persona neurótica, obsesiva, compulsiva a los pensamientos. Dice el primer paso, no recuerdo muy bien, pero dice que pues que son ideas, que una sola idea que me llega, la agarro, la adopto, y no la suelto. ¿Cómo me puedo derrotar ante esa idea que tengo de despertar? A la hora de despertar inmediatamente, ¿cómo? Me traigo a mi recámara un taco, en un topper, un Yakult, y me dices que para tener una derrota me arriesgue, pero tengo miedo a sentirme mal, a sufrir, a desmayar, a sufrir esas, ¿cómo se llama? Pues me llega ese miedo donde pienso y siento realmente temblorina en el cuerpo, escalofríos, mareo, que la vista se me nubla. ¿Cómo derrotarme? Estoy desesperada, estoy tratando de investigar, de ver, y es más, quiero practicarlo. Hace rato una compañera en mi grupo presencial me escuchó porque le digo que estoy desesperada por ya hacer un cambio. Me dice que ya no lo haga. Me dice, a la hora que te despiertes, espérate unos minutos, no comas luego. Al día siguiente otro poquito más y así. Pero tengo miedo, tengo mucho miedo. No sé cómo derrotarme. Ya. Mira, en el libro de Alcohólicos Anónimos dice que cuando uno tiene una recaída, la pregunta que le hacen a los alcohólicos es, ¿oraste antes de tomarte esa primera copa? Y la respuesta es no. Por eso es necesario que nosotros busquemos apoyo de alguien. A mí, cuando me puse a leer los pasos, ¿verdad? Me di cuenta que desde el segundo paso, me parece, ya se habla de un padrino. Pero nosotros, yo era muy renuente, yo decía, pero ¿por qué le tengo que decir qué? ¿Y qué tal que sea chismosa? Es que tienes que compartir.
Tienes que compartir esos miedos. Dice Bill que lo único que le tienes que tener miedo es al miedo, porque lo vas a seguir enfrentando. Yo decía, si pasa algo y no lo enfrentas, te va a llegar un examen extraordinario porque no pasaste la prueba. La única manera de perder el miedo es que lo enfrentes, pero no queremos, precisamente nos da miedo. Dice que la enfermedad mental y emocional no solamente causa esos pensamientos obsesivos que nosotros tenemos, también nos causan problemas físicos, sudoración de manos, taquicardia, dolores de cabeza, dolores de estómago, ganas de vomitar, ganas de comer, ganas de no comer, insomnio, etcétera, etcétera. La enfermedad mental y emocional está en la mente. La ingobernabilidad de mi vida está en mi mente. Ahí empieza la ingobernabilidad de mi vida. Entonces, yo tengo que empezar a dejar de creer en lo que me dice mi mente. Tengo que poner un alto. La mente me gobierna a mí, me tiene como un títere. La mente mi enfermedad se convierte en un poder superior. Por eso nosotros tenemos que buscar un poder superior a nosotros mismos, a nuestra propia mente, a nuestra propia incapacidad de poder controlar nuestra mente. Si tú desglosas un poquito la palabra pensamiento, dice pensamiento. Todo lo que te dice tu mente es mentira. Y eso es lo que nosotros no tenemos que ver aquí en lo que son los pasos. Por eso necesitamos un poder superior. Cuando tú dependes de un poder superior, no pasa nada. ¿Sí? Pero tú no dependes de ese poder superior, dependes de la comida, dependes de lo que te dice tu mente. Entonces es importante que tú lo hables con tu padrino, con tu madrina, con alguien, ¿sí? Y que te decía yo, ¿no? Tienes que empezar a depender de él. A lo mejor todavía no te derrotas ante esta situación porque nos da miedo derrotarlo. Porque en eso vamos a perder. Fíjate, yo así lo veo. El primer paso es la única derrota que te va a dar ganancia. Empiézalo a hacer por poquitos. Yo tenía un problema muy grande. Te decía yo, para mí mi poder superior era el reloj. Yo obligaba a mi familia a que viniera a desayunar y a comer a la hora que yo imponía. Le tocaba yo la puerta a mi pareja, del negocio de mi pareja, a mi casa había una puerta y yo le tocaba la puerta. Ese toquito de puerta, pobre, porque cómo ha de haber sufrido cuando iban a dar las 2. Yo ya le estaba tocando porque a esa hora ya estaba servida la comida. Entonces, una vez porque me estaba haciendo ya sufrir, hasta que no te haga completamente sufrir este defecto que te está causando esto, lo vas a dejar. Entonces, yo ya estaba sufriendo demasiado por lo que estaba pasando, tenía problemas con mi pareja, cuando él ya venía tarde, yo me ponía muy enojada y etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo sentía que si yo comía primero, los estaba abandonando, los estaba dejando. Eso era lo que yo sentía, porque a mí me enseñaron así, que yo tenía que procurarlos a ellos. Una vez, platicando con mi madrina, hablándole de este problema, me decía, tienes que tener el valor y dejarlo todo en manos de un poder superior. En ese entonces todavía mi poder superior, ¿no? Y tienes que confiar en él, no va a pasar nada. Come tú primero. Yo tuve que armarme de valor para comer primero. No sabes cómo me costó. Me costó demasiado el día que lo hice por primera vez. Porque a mí se me desgarraba el alma, yo decía, es que los estoy abandonando. Y no era así. Y después al otro día lo volví a hacer. Dejé de tocarle la puerta. Primero lo que hice fue no tocar la puerta. Yo decía, no voy a ir. Y luchaba, yo les decía, literal, tengo un demonio a un lado y los principios espirituales del programa que me están diciendo, esta vez no.
Y mira, que era una lucha a muerte, a muerte con el ego, y lo logré hacer. A partir de ahí, por muchos años, dejé de imponer los horarios a mi familia. Yo comía, y cuando ellos llegaban, yo les servía de comer, y comíamos en paz. Y eso me empezó a gustar, porque ya no había pleitos, ya no había malas caras, y poco a poco así tuve que empezar a dejar todo lo demás, todo lo demás. Pero tú tienes que enfrentar ese miedo. Ese miedo solamente se te va a quitar cuando tú lo enfrentes. De otra manera te va a seguir cobrando la factura, porque así es. Dentro de los efectos, así es. Entonces, yo lo que te podría decir, eso es lo que a mí me sirvió a empezar a depender de un poder superior, no hacerle ya tanto caso a mis pensamientos, porque son obsesiones, es un pensamiento recurrente, y eso me está causando más problemas que si yo no como, o yo no me como lo que tú dices que te comes para que estés tranquila. Entonces eso es lo que yo te puedo compartir, y el amadrinamiento a mí me ayudó muchísimo. Uh-huh. Muchísimas gracias, Cristina. Sí, ya me ha Muchas gracias. Ojalá nos puedas regalar tu teléfono, tu WhatsApp, para, pues no sé, para tener algún compartimiento. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿O ya se terminó, Rocío? Sí, ya estamos sobre la hora de cierre. Ah, ya se terminó. Las gracias a Cristina, y le invitamos a orar la oración, perdón, la invitamos a pues ya terminarla con la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor cambiar. Agradezco mucho a todos los compañeros que hicieron la unidad. Muchas gracias, Rocío, por apoyarme, y muchísimas gracias a Cristina. La declaración de la responsabilidad que dice: yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extiende su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Grupo Fe que Obra esté siempre ahí, y por eso yo soy responsable.